Afligido por una enfermedad que consumía lentamente su cuerpo, su única vía de escape de la dura realidad era un juego de estrategia que jugaba obsesivamente día y noche, hasta sus últimos momentos, pero la muerte no fue el final. Despertó dentro del mismo juego que tanto amaba, completamente impotente, sin estatus ni habilidades. Ahora, atrapado en este mundo al que antes huía en busca de consuelo, debe luchar para sobrevivir, construir fuerza desde cero y alzarse para conquistar el mundo que se ha convertido en su nueva realidad. La historia se centra en un joven llamado Takuto, quien pasaba la mayor parte de su tiempo absorto en un juego de estrategia llamado Eternal Nations. Confinado a una cama de hospital, Takuto encontró consuelo y sentido solo jugando Eternal Nations, y finalmente murió con el juego aún en marcha. Pero su muerte no fue el final. Momentos después, abre los ojos, encontrándose sentado en un trono en medio de ruinas antiguas en un bosque. Su primer pensamiento es sobre lo increíblemente fresco y real que se siente el aire. De repente, una mujer se le acerca, preguntándole suavemente si por fin está despierto. Cuando ella revela su rostro, Takuto la reconoce al instante como Atu, un personaje elfo de Eternal Nations. Atu lo llama respetuosamente Su Majestad, dejando a Takuto completamente confundido, preguntándose qué demonios está pasando. Como experimentado fan del anime, rápidamente deduce que de alguna manera debe haber sido transportado al mundo de Eternal Nations, el mismo mundo de juego en el que ha pasado incontables horas. Pero esta revelación trae más preguntas. Típicamente, Atu solo se dirigiría a su rey de esta manera si él fuera el señor de Minaigra, la nación que Takuto lideró previamente en el juego. Atu habla de nuevo, esta vez llamándolo Takuto-sama, y explica más. Menciona que Takuto es el primer jugador en conquistar la dificultad pesadilla usando Minaigra. Ampliamente conocida como la civilización más dura del juego, ella revela con orgullo que Takuto figura en las tablas de clasificación globales del juego, otorgándole un estatus legendario. La confusión de Takuto se profundiza aún más. ¿Cómo puede un simple personaje de juego saber cosas más allá de la realidad de su propio mundo? Yato explica suavemente que ella lo recuerda todo. Cada victoria, cada derrota, cada palabra que Takuto le dijo a través de su pantalla, y todo el viaje que compartieron juntos hasta ahora. Al escuchar esto, Takuto se ve superado por la emoción, lágrimas se forman en sus ojos. Le dice a Atu lo feliz que está de poder hablar con ella directamente, confesando que ella siempre fue su personaje favorito en Eternal Nations. Atu responde cálidamente que ella siente exactamente lo mismo. Aún así, nada de esto aclara cómo terminó él aquí. Así que Takuto mira a Atu directamente y le pregunta si fue ella quien lo trajo a este mundo. Atu admite honestamente que no tiene ni idea de cómo llegaron aquí, ya que ella misma llegó hace solo unos minutos. Aún así, está segura de una cosa: el lugar en el que están se siente exactamente como el mundo de Eternal Nations, sin importar su ubicación. Atu está profundamente agradecida de haber conocido finalmente a su verdadero rey en persona. Tomando suavemente las manos de Takuto, lo insta a comenzar su viaje de nuevo juntos. Atu comparte su sueño de reconstruir un imperio solo con ellos dos, y como a Takuto no le queda nada más, acepta gustosamente unirse a su búsqueda. Cuando Takuto extiende su mano para sellar formalmente su sociedad, Atu de repente cambia a su persona de NPC, presentándose dramáticamente como Sludge Atu. Hija ilegítima nacida de un mundo caído, ella jura solemnemente su ser entero, mente, alma y cuerpo completamente a Takuto. Aunque el personaje de Atu es técnicamente malvado, la teatralidad se siente dolorosamente cliché, dejándolos a ella y a Takuto momentáneamente avergonzados. Aún así, Takuto decide seguirle el juego, declarando dramáticamente que junto a Atu, su mano derecha de confianza, establecerá Minaigra, el imperio más siniestro de todos. Takuto luego se vuelve hacia Atu, preguntándole si recuerda lo que Minaigra siempre debe hacer primero con orgullo. Atu afirma que deben esconderse por completo, permaneciendo invisibles como verdaderos reclusos para evitar ser descubiertos. Tomando acción de inmediato, Takuto invoca un explorador de producción de emergencia, una extraña criatura parecida a un insecto con patas extremadamente largas. Dada su alineación con el mal y la destrucción, todas sus unidades naturalmente lucen horribles, incluyendo este explorador. De todos modos, Takuto emite órdenes, instruyéndole que investigue a fondo sus alrededores, y Atu le recuerda severamente que decepcionar a su rey no es una opción, y obedientemente el explorador parte en su tarea asignada. Takuto luego le revela a Atu que en realidad puede ver a través de los ojos del explorador, confirmando a ambos que el mundo funciona exactamente como el juego. Le explica brevemente a Atu cómo funciona la invocación aquí. Su poder mágico total actual es de 211 MEP, y crear el explorador consumió 100 MEP. Takuto considera cuidadosamente las opciones para gastar sus puntos de magia restantes. Construir una base costaría solo 20 MEP, pero también se pregunta si debería priorizar la defensa invocando a un guerrero. Desafortunadamente, hacerlo consumiría más poder del que posee actualmente. En Eternal Nations, Atu está clasificada como un personaje héroe, lo que la hace particularmente poderosa en combate, pero como su nuevo viaje apenas ha comenzado, el nivel de fuerza actual de Atu permanece solo en nivel 3, lo cual es bastante bajo.
De todos modos, gracias al reconocimiento de los exploradores, Takuto obtiene una imagen clara de sus alrededores, que consiste principalmente en bosques interminables, así que este entorno resulta ser una ubicación ideal para establecer la base de Minagra. Aunque a Atu le resulta inquietante que no haya absolutamente ninguna vida silvestre ni comida disponible cerca. Al darse cuenta de que sería demasiado peligroso reubicarse, Takuto instruye al explorador para que extienda su búsqueda y explore un perímetro aún más amplio. Atu entonces comienza a sentirse desanimada, creyendo que no está contribuyendo lo suficiente para ayudar a su rey. Al ver su expresión de desánimo, Takuto la tranquiliza suavemente, diciendo que simplemente tenerla a su lado es más que suficiente. Profundamente conmovida por sus sinceras palabras, Atu se vuelve instantáneamente aún más devota a él. Mientras tanto, su explorador pronto descubre un campamento habitado por un grupo de elfos oscuros. Takuto duda, inseguro de cuál debería ser su próximo movimiento, porque invadir accidentalmente el territorio de otro grupo podría causar serios problemas, así que piensa que es mejor para ellos pasar desapercibidos por ahora. Atu sugiere optimista que si las cosas empeoran, simplemente pueden escapar juntos. Su aliento aumenta la confianza de Takuto, así que deciden observar discretamente a los elfos oscuros desde una distancia segura y averiguar qué están haciendo allí. Pero de repente, 3 elfos oscuros tropiezan directamente con ellos, tomando a Takuto y Atu por sorpresa. Takuto se congela de asombro, dándose cuenta de que los elfos oscuros que había planeado evitar cuidadosamente, esos mismos elfos de los que estaba preparado para huir si alguna vez se cruzaban, ahora están justo frente a ellos. Tanto él como Atu permanecen inseguros sobre cómo resultará el encuentro, pero reconociendo la importancia de mantener la calma en situaciones como esta, logran mantener la compostura. Al mismo tiempo, los elfos oscuros no tienen intención de dañar a nadie. Explican que recientemente han sido expulsados de la ciudad que una vez llamaron hogar y han llevado desesperadamente a su gente al bosque para buscar seguridad. Y después de un difícil viaje, han logrado establecer un refugio temporal en esta tierra maldita. Sin embargo, sin comida disponible, se encuentran en una situación desesperada, sabiendo que sus hijos morirán de hambre sin provisiones. El capitán Nagi, líder de los elfos oscuros, está explorando actualmente este sombrío bosque junto a sus soldados, cada vez más preocupado de que su viaje haya sido completamente inútil, ya que la zona parece totalmente sin vida. Varios de los hombres de Nagi comienzan a quejarse amargamente, argumentando que hubiera sido mejor si se hubieran quedado y muerto en la ciudad, en lugar de morir de hambre aquí. Recuerdan historias sombrías sobre el bosque maldito por un hombre misterioso, un lugar donde ni la vida ni el amor pueden florecer jamás. Nagi les advierte rápidamente que no pierdan la esperanza, recordándole a su gente que si flaquean ahora, sus hijos que esperan ansiosamente en el campamento no tendrán ninguna oportunidad. Les recuerda firmemente que sus hijos aún tienen fe en ellos, y que regresar con las manos vacías simplemente no es una opción. Aún así, mientras Nagi avanza, no puede evitar reflexionar sobre las sombrías palabras de sus soldados. En el fondo, sabe que no se equivocan. Las posibilidades de supervivencia aquí parecen increíblemente escasas. Pero como su líder, no puede permitirse mostrar miedo o rendirse porque su gente depende de él para guiarlos de forma segura a través de esta crisis. Caminando más profundamente en el bosque, Nagi de repente siente la presencia de Takuto y Atu. Una ola de pavor lo invade, temiendo que estas entidades desconocidas puedan atacar sin piedad y aniquilar a todo su equipo. Cualquier elección que haga a continuación podría determinar el destino de su gente, así que Nagi se arma de valor, decidiendo acercarse diplomáticamente. Cuando Nagi finalmente los alcanza, se queda asombrado por la apariencia sombría y fantasmal de Takuto. Aunque Atu parece relativamente normal, sin dudarlo, Nagi se arrodilla inmediatamente, incitando a sus seguidores a hacer lo mismo. Luego, con voz llena de humildad, se disculpa por entrar en su territorio sin invitación. Atu, mirando fríamente a Nagi, lo interroga bruscamente, exigiendo saber por qué traspasaría a pesar de saber que estaba prohibido. Nagi explica nerviosamente sus desesperadas circunstancias, cómo su gente fue desterrada sin previo aviso, obligada a huir de su ciudad sin provisiones, el agotador viaje y los niños hambrientos que aún esperan ansiosamente en el bosque, sintiéndose cada vez más ansioso bajo la dura mirada de Atu. Nagi se prepara, convencido de que están a punto de ejecutarlo. Sin embargo, Takuto lo sorprende preguntándole con calma si tiene hambre. Nagi duda nerviosamente, incierto de cómo responder, hasta que Atu le instruye firmemente que responda a la pregunta de su amo. En voz baja, Nagi admite que tiene hambre, e inmediatamente Takuto conjura varias manzanas de la nada. Nagi mira con asombro, sin haber visto una manzana antes. Inseguro de si son siquiera comestibles, Takuto le asegura amablemente que la fruta es jugosa y deliciosa, animándolo a probarla. Todavía dudoso, Nagi mira detrás de él, sorprendido al ver a sus hombres ya devorando las manzanas con avidez. Atu entonces lo insta firmemente a comer también. Sin embargo, Nagi todavía se siente incómodo. Notando su vacilación, Takuto conjura peras también. Ahora Nagi está abiertamente sospechoso, profundamente confundido por la generosidad de Takuto. Los elfos oscuros siempre habían sido vistos con hostilidad, constantemente rechazados por otros. Encontrarse de repente con alguien dispuesto a ayudar sin ningún motivo oculto se sentía inquietantemente antinatural.
Nagi finalmente declara que preferiría llevar la comida de vuelta para alimentar a los niños hambrientos en su campamento, pero antes de que pueda terminar su frase, Takuto conjura aún más fruta para él. Abrumado, Nagi solo puede sentir gratitud e incredulidad. Mientras tanto, de vuelta en el campamento, los niños elfos oscuros yacen débiles y exhaustos, orando en silencio por ser rescatados. De repente, captan un olor familiar en el aire. Sus oraciones son respondidas porque Nagi y sus soldados han regresado trayendo consigo más comida de la que jamás habían visto. Nagi les dice alegremente a todos que se preparen para un festín, y pronto todos están comiendo con avidez, y los niños hambrientos recuperan rápidamente sus fuerzas. Uno de los elfos le pregunta con curiosidad a Nagi de dónde sacó toda la comida, pero Nagi evita dar detalles. En cambio, simplemente les dice que el destino finalmente les sonrió. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, permanece atormentado por el recuerdo de la misteriosa e intimidante figura que encontró en el bosque. Después de la comida, todos caen en un sueño tranquilo, excepto Nagi, quien permanece despierto, mirando pensativamente el fuego. Mientras él vigila, el anciano Molter se acerca en silencio, sacando suavemente a Nagi de su profunda contemplación. Molter expresa gratitud por los esfuerzos de Nagi, pero menciona que la fruta sabía diferente a todo lo que había conocido. Incluso después de vivir 200 años, Nagi asiente, de acuerdo en que la fruta definitivamente sabía extraña. Molter lo presiona sobre de dónde vino la comida, lo que lleva a Nagi a confesar que encontraron una figura legendaria después de adentrarse profundamente en el bosque maldito. Al escuchar esto, Molter se pregunta en voz alta si quizás fue el rey de la ruina, recordando antiguas historias sobre un ser mítico que se decía que aparecía cuando el mundo se volvía demasiado concurrido, destruyendo todo y devolviendo la civilización a la oscuridad. Pero nadie sabe si esas leyendas tienen alguna verdad, ya que nadie lo ha presenciado personalmente. Molter le pregunta directamente a Nagi si la figura misteriosa se presentó como el rey de la ruina. Nagi admite que Takuto nunca se presentó en absoluto, solo habló a través de un sirviente. Molter insiste en que no hay forma de que una entidad oscura como esa ofrezca ayuda gratis, exigiendo saber qué prometió Nagi a cambio. Nagi, sin embargo, insiste en que fue puramente un acto de generosidad de Takuto. Nada más. Molter sigue escéptico, argumentando que ningún ser maligno ofrece ayuda sin motivos ocultos. Nagi llama firmemente a Takuto el Grande, decidido a defenderlo y enfatizando que él simplemente eligió ayudar. Molter replica que un título tan noble no le sienta bien al rumoreado rey de la ruina, pero Nagi se niega a ceder. Argumenta apasionadamente que Takuto merece el respeto porque los ayudó en su momento de necesidad, y se pregunta frustrado si no hubiera sido mejor que todos hubieran muerto antes que recibir tal ayuda. Al escuchar esto, Molter cede a regañadientes al punto de Nagi, aceptando manejar las negociaciones personalmente cuando llegue el momento de pagar a su misterioso benefactor. Nagi mira a su gente dormida, preguntándose en silencio cuándo podrán finalmente descansar sin miedo. Al mismo tiempo, Atu está completamente molesta con Takuto por desperdiciar maná valioso alimentando a completos extraños. Ella lo obliga severamente a arrodillarse mientras él intenta explicar que simplemente sintió lástima por ellos. Atu no puede creer su imprudencia, recordándole bruscamente que aún no saben si Minagra será pacífica o brutal, o cuántas batallas podrían venir, por lo que desperdiciar maná así podría ser peligroso. Al darse cuenta de que podría haber ido demasiado lejos regañando a su propio rey, Atu se disculpa rápidamente, pero Takuto la tranquiliza suavemente recordándole que son compañeros y que él no podría sobrevivir en este lugar sin ella a su lado. También admite sentirse incómodo con los elfos oscuros, sugiriendo que quizás es tímido. Atu se sorprende. Ella había asumido que Takuto estaba interpretando deliberadamente el papel de un rey digno, comunicándose únicamente a través de ella como su sirvienta. Los dos ríen y se bromean juguetonamente por un momento, hasta que el explorador invocado por Takuto finalmente regresa. A la mañana siguiente, Nagi se prepara para otro viaje para ver a Takuto, lo que lleva al anciano Molter a preguntar si está realmente listo para ver al Rey Oscuro. Molter está convencido de que, dado que ya han elegido confiar en la ayuda del Rey Oscuro, deben estar listos para satisfacer cualquier demanda que él eventualmente haga. Nagi no está de acuerdo, señalando que Takuto nunca ha mencionado querer nada a cambio, pero Molter insiste en que las criaturas de la oscuridad siempre esperan compensación por sus favores. Aún así, Molter admite a regañadientes que por ahora no tienen más remedio que confiar en Takuto, ya que no les queda ningún otro lugar a donde ir. Así que deciden visitar a Takuto juntos, completamente ajenos a que su explorador insecto había estado observando toda su conversación. Takuto llama rápidamente al explorador para que le informe, y al escuchar que los elfos están en camino, espera en silencio que simplemente recojan la comida restante que había preparado ayer y se vayan sin causar problemas. La ansiedad comienza a apoderarse rápidamente de Takuto mientras le explica a Atu que es terrible con las conversaciones y no sabe si podrá negociar adecuadamente con los elfos oscuros. Atu le asegura que ella misma se encargará, añadiendo que esto también mostrará a los elfos oscuros que su rey no se rebajaría a hablar con ellos personalmente.
Poco después, Molter y Nagi llegan, y el anciano Molter saluda a Takuto con una salutación excesivamente formal y elocuente, casi como algo sacado de una carta de presentación, agradeciéndole por la generosa provisión que ofreció a su gente. Molter luego pide respetuosamente permiso para conocer la identidad de su rey oscuro. Después de recibir permiso de Takuto, Atu revela su nombre con orgullo, declarándolo como el temido rey oscuro de la ruina en persona. Ambos elfos oscuros se estremecen visiblemente al ver confirmados sus peores temores. Atu entonces les instruye fríamente que simplemente tomen la comida y se vayan, porque de todos modos no durará mucho más. Sin embargo, Molter insiste cortésmente en pagarle a Takuto por su generosidad y pregunta qué pueden darle a cambio. Atu le informa fríamente que no hay nada en su posesión capaz de complacer a su rey, por lo que intentar un pago sería inútil. Luego pregunta si a los elfos les queda algo que consideren valioso, lo que hace que Molter dude al darse cuenta de que realmente no tienen nada que valga la pena dar. Notando su vacilación, Atu inmediatamente le lanza una mirada fría e intimidante y le pregunta con sospecha si está planeando algo en secreto. Nervioso, Takuto se da cuenta rápidamente de que su conversación está yendo cuesta abajo, así que inmediatamente le hace una señal a Atu para discutir en voz baja cómo deberían proceder. Pero Atu se frustra porque cree que Takuto está siendo demasiado blando con estos dos elfos sin esperanza, e insiste en que estos tipos no tienen ni idea de cómo manejar las negociaciones, y si esto continúa, solo se convertirán en un molesto dolor de cabeza más adelante. Así que ella sugiere dramáticamente matarlos a ambos y exhibir sus cabezas alrededor de la base como una clara advertencia. Pero Takuto rápidamente le dice que deje de actuar como una psicópata. Él explica con calma que los elfos genuinamente parecen querer una coexistencia pacífica y sinceramente desean pagar su amabilidad. En lugar de simplemente dar cosas gratis, sugiere que pidan algo pequeño a cambio. Manteniendo sus relaciones con los elfos positivas, Atu acepta a regañadientes y luego les dice a los elfos que su rey ha decidido generosamente aceptar su oferta de pago. Ver a Molter relajarse de repente hace que Takuto y Atu se den cuenta de que estaba asustado antes porque había asumido totalmente que Takuto actuaría como un villano típico. Atu regaña a Molter por juzgar tan duramente a su rey, pero luego hace una pausa, dándose cuenta de que en realidad no sabe qué pedirles. Afortunadamente, Takuto rápidamente tiene una gran idea y sugiere que les pidan a los elfos que les proporcionen información sobre el mundo fuera de este bosque. Molter se ilumina inmediatamente con alivio, prometiendo con entusiasmo que compartirá cada pizca de conocimiento que ha adquirido sobre el mundo exterior. Atu asiente, pero añade severamente que una vez que Molter haya proporcionado la información, él y su tribu deben abandonar el bosque inmediatamente. Esto conmociona profundamente a Nagi y Molter, y rápidamente suplican que se les permita seguir viviendo allí bajo la protección de Takuto, pero Atu les espeta que dejen de tentar a la suerte si valoran sus vidas. Nagi intenta argumentar más, pero Molter lo silencia rápidamente, admitiendo que deben respetar los deseos del rey. Comienzan a darse la vuelta para irse, pero al verlos, Takuto de repente siente una punzada de culpa por echarlos así. Él cambia abruptamente de opinión, diciéndoles a Molter y Nagi que en lugar de irse, pueden convertirse en ciudadanos de su reino. Ambos elfos se quedan completamente paralizados, atónitos por esta inesperada amabilidad. Aunque nadie está más sorprendido que Atu, quien no puede creer lo que está escuchando, ella inmediatamente cuestiona la lógica de Takuto, preguntándole qué demonios está pensando. Él le recuerda con calma el sistema de refugiados del juego, que permite a diferentes razas unirse pacíficamente a su nación, y dado que los elfos oscuros tienen una alineación neutral, señala que se integrarán fácilmente con el atributo maligno de su reino, haciendo que la coexistencia sea totalmente posible. Atu aún no está del todo convencida, pues las especies malignas suelen causar problemas entre sí, pero Takuto le refresca la memoria suavemente, recordándole que sus ciudadanos principales, los homúnculos, parecen humanos destrozados y reensamblados por un niño de 5 años, y no hay forma de que vayan a pasar el día entero con esas cosas tan espeluznantes. La horrible imagen de los homúnculos aparece de inmediato en la mente de Atu, haciéndola cambiar de opinión al instante. Rápidamente acepta y se vuelve hacia Molter y Nagi, declarando que Takuto planea construir un reino en toda regla muy pronto y les ofrece generosamente la ciudadanía si están dispuestos a jurar lealtad. Molter duda, preguntando qué significa exactamente convertirse en sus ciudadanos, y Atu responde sin rodeos que básicamente se convertirían en seres de alineación maligna. Aún así, les asegura con una sonrisa astuta que ser malvado no es tan malo como suena, de hecho, es mucho más divertido. Poco después, Takuto y Atu visitan el asentamiento de los elfos oscuros, donde todos esperan ansiosamente su llegada. Están tan aterrorizados que algunos de los elfos más débiles se desmayan con solo ver a Takuto. Con calma, Takuto ocupa su lugar en el trono con Atu a su lado, quien anuncia claramente a todos los reunidos que, de ahora en adelante, pertenecen oficialmente a su nuevo reino, Minagra.
Luego le pregunta a Takuto si está seguro, y él, con confianza, dice sí, y lo confirma en su pantalla, y así, sin más, los elfos oscuros son oficialmente ciudadanos de Minagra. Atu los felicita, enfatizando que de ahora en adelante su seguridad y supervivencia están garantizadas personalmente por su nuevo rey. Nagi se pregunta en voz alta si eso es todo, porque no se siente realmente diferente, a pesar de haberse convertido supuestamente en un ser maligno. Casi de inmediato se arrepiente de haber hablado demasiado pronto cuando una ola de odio abrumador lo inunda de repente a él y al resto de los elfos. Recuerdos dolorosos de haber sido perseguidos y atacados surgen en sus mentes, llenándolos de un intenso deseo de venganza. Al ver a todos sufrir de repente, Takuto pregunta suavemente si están bien, y al escuchar su genuina preocupación, Nagi se emociona, profundamente conmovido al darse cuenta de que alguien finalmente se preocupa por ellos. Con lágrimas corriendo por sus rostros, los elfos oscuros empiezan a vitorear apasionadamente a Takuto, dejándolo un poco abrumado pero profundamente conmovido por su entusiasmo. Después de unos días, Molter le presenta un mapa del continente a Takuto, quien se desploma inmediatamente, incrédulo. Atu le pregunta qué le preocupa, y él simplemente señala el mapa, diciendo que su ubicación inicial no podría ser peor, joder. Están atrapados en un continente compartido por dos malditas civilizaciones gigantes y poderosas. Por un lado está el reino sagrado de Qualia, una enorme nación humana que adora a Arlos, el creador, y conocida por ser molestamente justa y estrictamente de alineación buena. En el lado opuesto se encuentra Elna, la Alianza Elemental, una nación de elfos devotos de la naturaleza. Están igualmente del lado del bien, haciendo que Atu se dé cuenta de que están literalmente emparedados entre dos enormes civilizaciones que los aniquilarían en un instante si los descubrieran. Atu, presa del pánico, cae junto a Takuto desesperada, pero Takuto rápidamente recupera la compostura, recordándole que, mientras mantengan un perfil bajo, pueden fortalecerse en silencio. Recuerda que su raza principal, los homúnculos, eran tontos como piedras en el juego y terribles para la investigación. Por suerte, ahora que tienen elfos oscuros de su lado, las cosas deberían ir mucho más fluidas. Poco después, los elfos oscuros llegan para una reunión, esta vez trayendo consigo a Emle, la asistente de Nagi. Nagi la presenta como una genio nerd que sabe mucho más que él sobre reinos extranjeros, e insiste en que definitivamente resultará útil. Atu transmite a los elfos que su dedicación ha complacido al rey, y anuncia que todos están a punto de recibir órdenes importantes directamente de Takuto mismo. Primero, Malteor tiene la tarea de gestionar los asuntos internos. Atu dice que espera grandes cosas de él, especialmente desde que supo que él también sabe magia. Luego, nombra a Nagi como jefe de los guerreros de Minagra, encargándole la construcción de un poderoso ejército para la defensa. Cuando le deja el reclutamiento a él, Nagi se emociona demasiado, gritando dramáticamente que destruirá a todos sus enemigos y montará orgullosamente sus cabezas como trofeos, pero Takuto ya se siente mareado con la espantosa imagen. Comenta en voz baja que la guerra es bárbara, y Atu aclara al confundido Nagi que su rey en realidad prefiere la paz, así que necesita calmarse con la charla de matar. Esto confunde aún más a Nagi, quien se pregunta qué clase de rey oscuro de la ruina es él para preferir la paz. Molter, viendo la confusión de Nagi, lo molesta sarcásticamente y afirma con confianza que, a diferencia de Nagi, quien claramente tiene más músculos que cerebro, él mismo resultará mucho más útil para Takuto. Nagi lo toma inmediatamente como un desafío, alardeando en voz alta a Takuto que es joven y lleno de energía, listo para servir incansablemente al rey sin descanso. Atu malinterpreta completamente su pequeña competencia como dedicación genuina, confundiéndolos con adictos al trabajo en lugar de dos idiotas desesperados por la aprobación del gran papá malvado. Se vuelve hacia Takuto, preguntando si deberían enviarlos a una misión de recolección de recursos. Pero Takuto sugiere una idea mejor, embellecer la tierra y construir hogares adecuados. Atu inmediatamente le transmite esto a Molter, instruyéndole que recoja madera para la construcción. Pero para asegurarse de no arruinar la belleza del bosque, Molter acepta con entusiasmo, alardeando de que los elfos oscuros eran originalmente habitantes del bosque de todos modos, así que lo manejará perfectamente. Takuto luego añade que deberían reforestar las áreas que despejen, causando confusión entre los elfos que nunca antes habían oído el término. Al darse cuenta de que este mundo podría ser más primitivo de lo esperado, Takuto pregunta con cautela si están familiarizados con la magia militar o los 6 elementos principales. Malta responde que solo ha oído hablar de 4 elementos principales, mientras que Emily admite que nunca ha visto magia militar siendo utilizada por ningún reino. Takuto y Atu intercambian miradas, dándose cuenta de que han dado en el clavo. Este mundo es aún menos avanzado de lo que habían pensado, dándoles una enorme ventaja para avanzar rápidamente una vez que implementen tecnología mágica avanzada. Atu explica pacientemente que reforestar significa hacer crecer rápidamente nuevos árboles para reemplazar los que han talado. Usando magia, los elfos mencionaron que sí hacen crecer árboles naturalmente, pero admiten que nunca consideraron usar magia para acelerar las cosas.
Atu describe cómo la reforestación emplea los 6 elementos principales para hacer crecer rápidamente nuevos árboles. Luego, rápidamente atribuye este descubrimiento a Takuto, aunque es una mentira total. Empieza a alabar a Takuto, alardeando de cómo incluso creó esas frutas especiales que los elfos comieron antes, mencionando especialmente que las uvas son su fruta favorita personal. Emily confirma con entusiasmo las palabras de Atu, luego dice que ella también plantó algunas semillas de uva, y de hecho han empezado a brotar. El propio Takuto queda atónito con esta revelación, no esperando que frutas terrestres crecieran tan fácilmente aquí. De repente, inspirado, rápidamente prueba su teoría creando mágicamente una moneda de tierra. Cuando funciona, se emociona al darse cuenta de que podría introducir potencialmente tecnologías avanzadas como la pólvora, acelerando drásticamente el crecimiento y la superioridad de su civilización en comparación con otras. En otro lugar, en el reino sagrado de Qualia, la situación también empezaba a escalar. Santa Celina lideró una unidad de caballeros a través de las estribaciones nevadas, totalmente comprometida a eliminar a las peligrosas bestias que aterrorizaban los pueblos cercanos. En el momento en que una manada de goblins apareció a la vista, Celina levantó su báculo con calma, incinerándolos al instante con su fuego sagrado. La llama sagrada se disipó en el cielo después de aniquilar a los monstruos, y una suave luz solar se derramó sobre la tierra carbonizada, haciendo que las flores brotaran en su lugar. Volviéndose hacia sus asombrados caballeros, su capitán anunció con orgullo que el poder divino de Celina purificaba monstruos de alineación maligna, dejando atrás campos de flores en flor, y fue su habilidad sola la que les había permitido mantener lazos diplomáticos tan fuertes con los elfos. Tras la breve escaramuza, Celina confrontó al cardenal, instándolo a enviar paladines hacia el sur, advirtiendo que había sentido recientemente una perturbación ominosa dentro del bosque maldito, pero el cardenal se negó rotundamente, alegando que el bosque maldito se encontraba en el extremo más lejano del continente, y desplegar paladines allí requeriría una autorización especial de sus superiores. Imperturbable, Celina le advirtió firmemente que ella misma se encargaría del asunto si no se enviaban tropas. Inicialmente, el cardenal intentó resistirse, pero rápidamente cedió bajo su mirada gélida, prometiendo en cambio enviar las fuerzas limitadas que él pudiera comandar personalmente. Mientras tanto, de vuelta en su propio dominio, Takuto y Atu se centraban en desarrollar su nuevo territorio, comenzando por construir hogares decentes para los elfos oscuros. Ya habían improvisado una sala del trono alrededor del trono de Takuto, y él estaba emocionado con la idea de finalmente celebrar reuniones importantes con los miembros prominentes de su reino. Justo entonces, Maltur, Nagi e Imli entraron, listos para la acción. Atu les informó que ya era maldita hora de iniciar su primera reunión oficial del consejo, pero antes de que la reunión pudiera comenzar, Emily se acercó ansiosamente a Takuto revelando un regalo, un elegante atuendo nuevo que, para su leve vergüenza, estaba peligrosamente cerca del territorio Femboy. Aún así, Takuto aceptó agradecido la ropa nueva, admitiendo que sus viejas prendas se estaban volviendo vergonzosamente sucias, y agradeció sinceramente a los elfos. Curiosamente, los elfos no pudieron ver ningún cambio visible en su apariencia, pero decidieron confiar en los entusiastas elogios de Atu sobre lo perfectamente que el atuendo le quedaba a su amado líder. Resuelta la crisis de la vestimenta, Atu comenzó rápidamente la reunión del consejo, solo para darse cuenta de que Takuto seguía irremediablemente perdido en admirarse a sí mismo. Ligeramente molesta, pero no sorprendida, decidió continuar la reunión ella misma, sugiriendo casualmente que consultaría a Takuto siempre que se necesitara su aporte real. Y Takuto aceptó felizmente su sugerencia, totalmente contento de seguir admirando en silencio su propia fabulosidad. Al comenzar la reunión, Maltur pregunta inmediatamente a Atu sobre el tipo de edificios que deberían priorizar, así que Atu sugiere con confianza que comiencen con instalaciones de producción de alimentos, y rápidamente revela una planta grotesca y perturbadora, anunciando que servirá como su principal fuente de alimento por ahora. Los elfos se encogieron visiblemente, apenas capaces de ocultar su disgusto, antes de preguntar con vacilación a Atu qué demonios se suponía que era esa cosa horrible. Con un entusiasmo inquietante, ella les informó que se llamaba la planta de carne, una delicadeza única de su civilización. Según Atu, producía carne que sabía inquietantemente similar a la carne humana, pero era increíblemente nutritiva. Horrorizados por esta revelación, los elfos aclararon rápidamente que no estaban exactamente interesados en comer gente. Atu les aseguró que la planta de carne era solo una solución temporal para su escasez de alimentos, y muy pronto tendrían opciones mucho menos perturbadoras disponibles. Después de ese anuncio inquietante, explicó que también necesitarían unidades de almacenamiento y edificios administrativos cerca de las granjas, así que Emily se ofreció rápidamente para supervisar esas estructuras. Luego, Atu cambió de tema al siguiente punto crucial de la agenda, la investigación. Enfatizó que obtener tecnología de vanguardia era absolutamente crítico para una nación incipiente como la suya. Malter, intrigado, le preguntó específicamente en qué tipo de tecnología deberían centrarse, y Atu reveló con entusiasmo que su objetivo sería la tecnología mágica. Takuto prácticamente se iluminó de emoción al escuchar eso, y Molter declaró con entusiasmo que, como mago hábil, pondría su mejor esfuerzo para impresionar a su rey.
Continuó, preguntando precisamente qué tipo de tecnología mágica deberían buscar, y Atu reveló con entusiasmo que se sumergirían directamente en la investigación de magia militar. Explicó que los hechizos de ataque estándar eran lamentablemente limitados, apenas logrando manejar un puñado de enemigos, mientras que la magia avanzada de grado militar podría aniquilar ciudades enteras o incluso remodelar el terreno a su favor. Malta, ahora encendido, aceptó inmediatamente reunir a todos los elfos dotados mágicamente y comenzar a trabajar en hechizos mágicos innovadores que aún no habían aparecido en su mundo. Luego, Atu pasó al último tema de la reunión, su estrategia militar. Nagi se animó al instante, emocionado de que finalmente fuera su turno de brillar, pero Takuto rápidamente le pinchó la burbuja al afirmar sin rodeos que no invertirían fuertemente en su ejército en este momento. Atu lo respaldó, señalando que los ejércitos cuestan una barbaridad de mantener, pero no producían nada útil durante los periodos de paz. Nagi protestó enérgicamente, argumentando que carecían de poder suficiente para defender adecuadamente a su rey, y por lo tanto definitivamente deberían priorizar su ejército. Malter también se unió, recordándoles que tanto él como Nagi tenían enormes recompensas puestas sobre sus cabezas como líderes elfos oscuros, lo que significaba que su reino pronto podría convertirse en un jugoso objetivo para los enemigos. Comprendiendo sus preocupaciones, Takuto rápidamente ideó una alternativa más inteligente: crear un héroe para defender el reino. Atu estuvo de acuerdo de inmediato, admitiendo que los héroes eran caros al principio, pero no requerían mantenimiento, lo que los convertía en la elección perfecta dada su situación actual. Los elfos se quedaron mirando fijamente, claramente sin tener ni idea de qué demonios se suponía que era un héroe. Atu aclaró rápidamente que los héroes eran seres ridículamente poderosos que servían directamente bajo el rey. Explicó que cada héroe tenía ciertas condiciones que debían cumplirse antes de invocarlos, pero les aseguró con confianza que podrían invocar a su primer héroe bastante pronto. Takuto, emocionado como siempre, ya estaba entusiasmado con la idea. Recordó que casi todo en este mundo requería maná, y un reino solo podía recolectar ese maná directamente de su propia gente. Cuanto más felices fueran los ciudadanos, más maná producirían, y Takuto hizo un voto silencioso en ese mismo instante. Convertiría a este reino en el lugar más feliz de todo el planeta, maldita sea. Al mismo tiempo, muy lejos, en el reino sagrado de Qualia, un joven paladín llamado Lorneus acababa de obtener el dudoso honor de ser seleccionado para un equipo de investigación, dirigiéndose directamente al notorio bosque maldito. Lo acompañaba un paladín veterano llamado Wirtle, cuyo pasatiempo favorito era claramente hacerle la vida imposible a Lorneus con sus constantes burlas. Wirtle inmediatamente empezó a quejarse del diminuto tamaño de su unidad de investigación, que consistía en solo 2 paladines y un puñado de mercenarios. Se quejó en voz alta de cómo la iglesia debería empezar a tomarse más en serio las profecías de Santa Celina. Lorneus asintió con cautela, aunque era dolorosamente consciente de que nadie podía predecir lo que los superiores habían planeado. Una cosa que sí sabía, sin embargo, era que si lograban llevar a cabo esta investigación, recibirían enormes recompensas, pero si las cosas salían mal, su cabeza definitivamente sería la primera en la guillotina. De vuelta en Minagra, Takuto paseaba por el reino en desarrollo, inspeccionando las primeras etapas de su civilización con un profundo sentido de nostalgia. Era una escena que había presenciado miles de veces antes, pero siempre a través de una pantalla, nunca en persona. Esta vez estaba en el meollo del asunto. Emlai le dio con entusiasmo un recorrido detallado, explicando con orgullo que los elfos oscuros sobresalían en la construcción de casas en los árboles, aunque ahora mismo el proyecto de vivienda avanzaba lentamente, ya que los elfos habían priorizado el cultivo de los árboles de carne. Afortunadamente, los grotescos árboles de carne parecían prosperar bien, y ya habían logrado construir instalaciones de almacenamiento y administrativas. Emle también mencionó que habían descubierto un manantial de agua dulce cerca y ahora estaban tratando de encontrar formas de extraer agua de él. Mientras tanto, Molter y un grupo de otros magos habían estado trabajando duro en su investigación mágica en un laboratorio recientemente terminado. Escuchar todo este progreso hizo que Takuto se sintiera genuinamente aliviado, pero estaba particularmente encantado de escuchar que los elfos estaban manejando las cosas de manera proactiva, como buscar fuentes de agua por su cuenta. Ver a los elfos, que parecían completamente agotados cuando llegaron por primera vez, ahora sonriendo felizmente, fue un gran alivio. Cuando Takuto compartió su alegría con Emily, ella de repente rompió a llorar de felicidad, sorprendiéndolo por completo. Takuto entró en pánico momentáneamente ante el inesperado colapso, pero afortunadamente Emily recuperó rápidamente la compostura y continuó el recorrido como si nada hubiera pasado. Luego, Emily guió a Takuto y Atu hacia la granja de árboles de carne. Con notable entusiasmo explicó que gracias a las herramientas que Takuto había proporcionado generosamente, pronto podrían disfrutar de su primera cosecha. Después de eso, Emily los guió hacia el manantial de agua dulce que los elfos habían descubierto antes, pero inmediatamente notó que el ambiente era totalmente diferente esta vez. En lugar de agua clara y brillante, se había vuelto turbia y oscura, dejando a Emily visiblemente desanimada, asumiendo que se había vuelto inutilizable. Antes de que Atu pudiera siquiera explicar por qué no era así, Malter y Nagi también llegaron para revisar el agua.
Ambos estuvieron rápidamente de acuerdo con Emily, creyendo que el manantial se había arruinado, pero Atu simplemente recogió casualmente un poco del líquido de aspecto sombrío y dio un largo sorbo, asegurando a todos que era perfectamente seguro. Atu luego aclaró que el manantial solo se veía espeluznante e inquietante porque se había convertido oficialmente en parte de Minagra, todo gracias a una pequeña y genial característica conocida como terreno maldito. Takuto intervino diciéndole suavemente a los elfos que respiraran hondo. Tan pronto como inhalaron el aire sombrío, se energizaron al instante, sus mentes más claras y sus cuerpos revitalizados. Atu explicó felizmente que el terreno maldito otorga bonificaciones a cualquier criatura alineada con el mal, mientras que afecta gravemente a cualquiera con alineación neutral o buena. Dado que los elfos oscuros ahora eran oficialmente parte de Minagra y por lo tanto tenían alineación maligna, el agua no representaba ninguna amenaza en absoluto. Nagi dio un sorbo con cautela, confirmando sus palabras. Atu añadió que muy pronto todo el bosque se transformaría en este terreno maldito de aspecto siniestro. De todos modos, Takuto inmediatamente empezó a preocuparse en voz alta, señalando que el terreno maldito destacaba como un pulgar dolorido. Malteor asintió gravemente, de acuerdo en que una vez que todo el bosque tomara este ominoso tono espeluznante, se convertirían en blancos fáciles para sus enemigos. Naturalmente, Nagi aprovechó la oportunidad para insistir una vez más en que necesitaban desesperadamente un ejército, pero tanto Takuto como Atu le aseguraron de nuevo que su solución era invocar a un héroe. Malteor, aún sin tener ni idea de qué era exactamente un héroe, insistió en más explicaciones. Atu decidió que una demostración práctica sería mucho más efectiva que otra charla. Sin previo aviso, Atu liberó un montón de tentáculos de un negro intenso de su espalda, cortando sin esfuerzo los árboles cercanos como si fueran palillos. Antes de revelar con suficiencia que ella misma era una heroína, mencionó casualmente que solo tenía aproximadamente el 1% de su poder total disponible. Sin embargo, aún podía aniquilar ejércitos enteros por sí misma. Takuto, con entusiasmo, ensalzó aún más a los héroes ante los elfos atónitos, alardeando de que los héroes eran realmente geniales, creciendo continuamente más fuertes sin ningún esfuerzo en absoluto. Al darse cuenta de que se había dejado llevar un poco, rápidamente cambió la conversación y regañó ligeramente a Atu, diciéndole que presumir no requería talar árboles inocentes e insistiendo en que limpiara el desorden después. Los elfos, sin embargo, estaban más que impresionados. Inmediatamente declararon a Takuto un gobernante asombroso por tener subordinados lo suficientemente poderosos como para causar tal devastación casual. Encendidos, decidieron que absolutamente tenían que construir un magnífico palacio digno de tal rey. Takuto protestó torpemente que no necesitaba nada grandioso en ese momento, pero los elfos se negaron a ceder, insistiendo en que de ninguna manera permitirían que su estimado rey viviera en casas ordinarias como las suyas. Atu se puso del lado de los elfos, señalando que construir un palacio elevaría la moral de todos. Incapaz de discutir esa lógica, Takuto cedió, admitiendo que, aunque su verdadero sueño era una fortaleza voladora impresionante algún día, se conformaría con un palacio normal por ahora. En otro lugar, el equipo de investigación comandado por Lord Neas y Wirtle finalmente ha partido hacia el sur, hacia el bosque maldito. Wirtle sigue descontento por su número limitado, lo que lleva a Lord Neas a recordarle que esto era genuinamente lo mejor que el imperio podía ofrecer. Dado que la mayoría de las tropas estaban ocupadas con la agitación en el norte, resulta que un enjambre de criaturas maliciosas había aparecido inesperadamente en las tierras del norte, atacando aldeas y prendiendo fuego a todo. Naturalmente, cualquier refuerzo disponible fue enviado inmediatamente para gestionar esa catástrofe. Al escuchar esto, los mercenarios comienzan a charlar entre ellos, murmurando lo difícil que será para el pobre diablo enviado al norte. Todos se sienten aliviados de haber esquivado esa asignación, aunque la paga fuera buena, porque se rumorea que hay una bruja aterradora involucrada en ese lío, y prefieren mantenerse alejados de cualquier cosa que involucre a una bruja. Lorne siente curiosidad por este rumor de brujas. Más tarde acorrala a uno de los mercenarios, un tipo llamado Vargo, para preguntarle al respecto. Vargo admite que el rumor es que una sola bruja está detrás de todo el caos del norte, pero Lorneas descarta la idea de plano, diciendo que ninguna persona podría controlar tantos monstruos. Vargo rápidamente está de acuerdo, pensando que en realidad debe ser algún tipo de actividad de culto, pero luego Wirtle interviene, diciéndole a Vargo que cierre la boca antes de que los maldiga a todos accidentalmente. Lorneas luego le grita a Wirtle, notando que el tipo ha estado bebiendo en el trabajo otra vez. Comienza a sermonearlos sobre cómo, como paladines sirviendo a su dios, ni siquiera se les permite tocar el alcohol. Pero Wirtle desestima su regaño con indiferencia, incluso desafiándolo a un debate teológico antes de perder abruptamente el interés cuando una camarera le trae otra ronda de bebidas, lo que lo impulsa a coquetear descaradamente en su lugar. Vargo luego se vuelve hacia Lorneas, preguntándole seriamente por qué el imperio envió a 2 paladines tan al sur. Comienza a preocuparse de nuevo por la posibilidad de que otra bruja esté involucrada, admitiendo abiertamente que si ese es el caso, él y sus hombres podrían empacar e irse antes de que las cosas se pongan feas. Lorneas responde honestamente que él tampoco sabe los detalles, pero justo entonces Wirtle interviene de nuevo, mencionando casualmente que ya ha reunido algo de información de su nueva amiga camarera.
Aparentemente, un grupo de elfos oscuros huyó recientemente a los bosques malditos, y los superiores probablemente solo quieren que alguien los vigile. Al escuchar esto, Vargo se relaja al instante, diciendo que será mejor que se ocupen rápidamente de los elfos oscuros. Después de todo, esos bastardos son conocidos por sus desagradables maldiciones y sigilosos asesinatos. Lorneas está completamente de acuerdo, diciendo que ignorar a los elfos oscuros ahora solo conducirá a mayores problemas en el futuro. Pero Weirtle inmediatamente le dice que se calme y se lo tome con calma, recordándole que esta misión es estrictamente de reconocimiento. Si las cosas siquiera insinúan ponerse feas, empacarán y saldrán corriendo. Pero Lorneas, siempre un purista en cuanto a vencer el mal donde quiera que aparezca, insiste obstinadamente en que, como paladines, retirarse del peligro no es una opción. Weirtle regaña a Lorneas, diciéndole que deje de buscar gloria y que solo luche cuando sea absolutamente necesario. En lugar de lanzarse al peligro cada vez que tiene la oportunidad, le recuerda a Lorneas que tiene familia esperándolo en casa, y también todos los demás en esta misión, por lo que deben pensarlo 2 veces antes de arriesgar sus vidas. Mientras tanto, de vuelta en Minogra, la primera cosecha de los árboles de carne finalmente está lista. Sentado sobre un altar masivo en el centro del pueblo, Takuto se para frente a la pila de frutas mientras todos los elfos oscuros lo observan atentamente, ansiosos por ver qué va a pasar. De repente, Takuto canaliza su maná directamente en las frutas, y justo ante los ojos de todos, se transforman en un monstruo insecto gigante. Los elfos están completamente asombrados, maravillados de que Takuto acabara de crear vida a partir de un montón de frutas extrañas. Eitu inmediatamente comienza a alabarlo. Alardeando de que este milagro no es ni el 1% del verdadero poder de Takuto, les dice a los elfos que con su devoción continua, Takuto se volverá aún más fuerte y logrará hazañas aún más locas, y ellos estallan en vítores por su rey. Más tarde, Takuto regresa a su trono, aliviado de haber logrado producir un monstruo insecto a cambio de comida. Aunque era una característica estándar en el juego original, todavía no comprende del todo cómo funciona exactamente esta mecánica en el mundo real. Sin embargo, Atu le dice que no deberían preocuparse por los detalles, ya que ahora han establecido un método confiable para producir más criaturas que sirvan al reino. Ella añade emocionada que ya es hora de que pasen a la siguiente fase de su plan, y Takuto está de acuerdo, mencionando que invocará a un héroe tan pronto como hayan acumulado suficiente maná. Emocionada, Atu le pregunta a quién planea invocar, y Takuto responde casualmente que está pensando en llamar a Isla, la reina de los insectos. Atu asiente diciendo que esa es definitivamente una elección sólida. Mientras Takuto comienza a explicar con entusiasmo las ventajas de Isla, ella puede potenciar a todos los monstruos tipo insecto, permitiéndoles dominar en las líneas del frente, y también puede producir larvas para manejar tareas mundanas, brindando un apoyo esencial al reino en múltiples frentes. Atu aprecia que él claramente haya pensado seriamente en esta elección, y Takuto admite tímidamente que Isla era honestamente la única opción segura disponible. Dado que los otros héroes potenciales están completamente desquiciados, Atu está de acuerdo de todo corazón, bromeando que los otros héroes requerirían años de terapia intensiva. Takuto se ríe en respuesta, reconociendo que espera invocarlos eventualmente, pero definitivamente no pronto. Mientras tanto, Lorneas y el grupo finalmente llegan al continente oscuro, encontrándose rápidamente con su primera gran amenaza, y es un gigante de la colina imponente. Lorneas intenta inmediatamente ordenar a los mercenarios que adopten una formación defensiva, pero Weirtle lo interrumpe, diciéndoles a todos que se calmen porque él se encargará de este grandulón. Añade sin rodeos que no tienen tiempo que perder, y será más rápido si todos simplemente se mantienen fuera de su camino. El resto del grupo observa con asombro cómo Weirtle camina tranquilamente hacia el gigante de la colina con su espada desenvainada. Completamente imperturbable por su tamaño monstruoso, Weirtle canaliza energía sagrada en su hoja, mientras el gigante, extrañamente educado, espera pacientemente hasta que termina. Cuando el gigante finalmente balancea su enorme garrote, Weirtle bloquea el golpe con indiferencia y lo atraviesa como si fuera de cartón. Sin perder el ritmo, se lanza contra el monstruo aturdido, asestando un torbellino de rápidos tajos antes de que el gigante tenga siquiera la oportunidad de procesar lo que está sucediendo. Con el gigante cayendo sin vida, Weirtle regresa tranquilamente con sus compañeros de equipo como si acabara de terminar un entrenamiento matutino casual. Lorneas está absolutamente emocionado, elogiando inmediatamente a Weirtle y declarando con confianza que su misión está prácticamente asegurada ahora que lo tienen a él. Pero la expresión seria de Weirtle rápidamente los hace recapacitar a todos, inquietando a Lorneas con su escepticismo. Mientras tanto, de vuelta en Minogra, Takuto está felizmente comiendo una hamburguesa, cuando Atu le regaña suavemente para que coma algo más saludable. Takuto protesta juguetonamente, recordándole que ha pasado demasiado tiempo en el hospital, sobreviviendo con comida saludable aburrida y sin sabor, así que ahora está decidido a explorar toda la sabrosa comida chatarra que la vida tiene para ofrecer. Luego se preocupa un poco cuando se da cuenta de que la propia Atu ha estado sobreviviendo exclusivamente a base de ensaladas durante días, pero ella le asegura que esta dieta le sienta perfectamente bien. Charlan un rato sobre lo rápido que ha progresado la construcción últimamente. Cuando Takuto de repente recuerda algo importante, le pide a Atu que llame a Molter y a los demás una vez que terminen de comer.
Dado que los nuevos insectos exploradores que crearon recientemente han completado el mapeo de las áreas cercanas, revela que planea lidiar con un asentamiento humano que descubrieron cerca. Primero le pregunta a Atu si el pueblo pertenece al reino sagrado de Qualia. Ella está bastante segura de que el asentamiento es independiente y está alineado neutralmente, lo cual es un gran alivio para Takuto, ya que significa que la negociación podría ser realmente posible. Takuto espera optimista que nada desastroso ocurra durante su interacción, y Atu bromea diciendo que definitivamente los está gafando con solo mencionarlo. Takuto se ríe con confianza, asegurándole que nada tan loco podría pasar, pero por supuesto, en ese mismo instante recibe un mensaje urgente de uno de los insectos. Un grupo armado se dirige directamente hacia su bosque. Takuto se pone serio al instante, instruyendo a Atu que deberían intentar resolver las cosas pacíficamente si es posible, pero si la situación se complica, será mejor que estén preparados para luchar. Al mismo tiempo, el grupo armado que se adentra en el bosque no es otro que la tripulación de Lorneas y Wirtle. A medida que avanzan, Wirtle de repente levanta una mano indicando a todos que se detengan porque ha sentido la presencia de alguien acercándose a ellos. Efectivamente, Atu emerge de entre los árboles vistiendo ropas oscuras que ocultan completamente su identidad. Wirtle inmediatamente le exige que se identifique, y Atu afirma con calma que es una elfa oscura que ha encontrado refugio aquí junto a su gente porque no hay ningún otro lugar seguro al que puedan ir. Wirtle reconoce su situación, pero le dice sin rodeos que se aparte porque su grupo tiene órdenes de investigar este bosque. Atu responde con firmeza que no deben ir más lejos, lo que hace que los instintos de Wirtle se enciendan, sintiendo que algo turbio está sucediendo. Pero antes de que pueda decir más, Lorneas interrumpe groseramente la conversación, gritándole a Atu y exigiendo cómo se atreve a desobedecer a un siervo de Dios. Wirtle le grita bruscamente, diciéndole que cierre la boca y deje de interrumpir. Lorneas está visiblemente frustrado por ser reprendido por un asunto tan trivial, pero Wirtle reanuda rápidamente su conversación con Atu, explicando que no pueden dar marcha atrás simplemente porque ella se lo pida. Luego pregunta directamente si hay algo que ella intenta esconder dentro del bosque. Ella insiste en que no hay nada aquí, solo elfos que simplemente desean vivir en paz, y cuestiona por qué él está tan empeñado en invadir este bosque olvidado por Dios. Después de un momento de vacilación, Wirtle suspira y finalmente revela su razón. La santa tuvo recientemente una visión de un mal inmenso escondido aquí, y por lo tanto no puede regresar hasta que lo verifique personalmente. Los mercenarios jadean en shock, habiendo sido mantenidos en la oscuridad sobre un detalle tan crítico. Lorneas inmediatamente comienza a enloquecer, exigiendo saber cómo Wirtle pudo revelar casualmente información clasificada como si fuera un chisme local. Wirtle le responde bruscamente de nuevo, gritando que a veces los secretos deben compartirse abiertamente, pero Lorneas está furioso y nervioso, replica con enojo que ni siquiera un paladín de alto rango como Wirtle tiene la autoridad para revelar profecías divinas sin permiso de sus superiores. Sin embargo, Wirtle le pide cortésmente a Atu si al menos pueden echar un vistazo rápido dentro del bosque, pero de repente su actitud cambia por completo mientras les dice sin rodeos que no hay absolutamente nada dentro que valga su precioso tiempo. Ella les insta firmemente a que den la vuelta inmediatamente, pero Lorneas se enfurece ante la pura audacia de una elfa oscura que se atreve a desafiar una profecía divina. Siente que el aire alrededor de Atu cambia ominosamente, confirmando sus sospechas de que algo profundamente siniestro acecha dentro del bosque que deben investigar pase lo que pase. Sin embargo, Wirtle parece abierto a la negociación, intentando desescalar la tensión. Le pide con calma a Atu que jure por su propio dios que ninguna amenaza para el reino sagrado de Qualia se esconde en el bosque. Atu presta el juramento de buena gana, incluso jurando por su deidad que en realidad son ellos quienes temen a Qualia mucho más de lo que Qualia podría temerles a ellos. Satisfecho con esto, Wirtle anuncia que se retiran para la completa incredulidad de Lorneas. Lorneas protesta inmediatamente, insistiendo en que es descaradamente obvio que la mujer esconde algo crucial. Pero Wirtle simplemente le grita, llamando a Lorneas un cobarde sin fe y diciéndole que deje de proyectar su propia paranoia en los demás. Declara que no encontraron absolutamente nada de qué preocuparse, dando por terminada oficialmente su investigación. Con eso, Wirtle comienza a alejarse con confianza, pero Lorneas finalmente ha llegado a su punto de ebullición, negándose a permitir que Wirtle tome otra decisión imprudente. Le informa severamente a Wirtle que está revocando oficialmente su autoridad como alto paladín, por revelar casualmente una profecía divina a un enemigo y abandonar sus deberes sagrados. Rápidamente ordena a los mercenarios que lo sigan más profundamente en el bosque para descubrir el mal oculto en su interior. Vargo rápidamente está de acuerdo, principalmente porque Lorneas es quien firma sus cheques de pago, y no hay discusión con el dinero. Atu les suplica desesperadamente una última vez que se detengan, pero Lorneas la ignora fríamente y ordena a sus hombres que la capturen inmediatamente, incluso mientras Wirtle le grita que no agrave más la situación. Atu exhala un suspiro cansado, reconociendo con tristeza que las negociaciones pacíficas han colapsado en un fracaso absoluto. Segundos después, los mercenarios de repente se encuentran empalados en las púas de Atu, transformados en brochetas humanas antes de que puedan siquiera parpadear.
El propio Lorneas fue noqueado, y cuando despertó ni siquiera comprendió lo que lo golpeó, y el único que vio todo y sigue vivo es Wirtle, y le grita a Lorneas que están lidiando con una bruja de verdad. Atu luego se quita su disfraz con calma, lamentando lo desafortunado que fue que las conversaciones pacíficas tuvieran que terminar tan violentamente. Aparentemente, algunos de esos idiotas todavía están vivos, lo que impulsa a Wirtle a gritar inmediatamente para que alguien regrese rápidamente y alerte al reino sobre esta pesadilla. Pero Vargo rápidamente descarta esa idea, señalando que cada mensajero que tenían ahora es atravesado como un shish kebab. Además, los mercenarios restantes no son lo suficientemente rápidos como para escapar, especialmente con Atu actualmente ocupada empalando a cualquiera que intente irse. Sin opciones restantes, Wirtle les dice a todos que tomen sus malditas armas, porque ahora no tienen más remedio que luchar. Ordena a los mercenarios que descarguen todo lo que tienen, así que disparan una andanada de flechas. Pero Atu los desvía a todos sin esfuerzo, como si se estuviera quitando pelusa del abrigo. Wirtle maldice su suerte, sabiendo perfectamente que la última persona contra la que quería enfrentarse era Atu, y curiosamente, ella está igual de molesta por tener que lidiar con él. Ella deja dolorosamente claro que toda esta situación es culpa de Lorneas, porque si hubieran aceptado dejar el bosque en paz, ella los habría dejado ir, pero no. Lorneas tuvo que ponerse todo noble y condenadamente moralista, y ahora no tiene más remedio que matarlo. Lorneas finalmente se da cuenta de que la ha fastidiado a lo grande y se vuelve hacia Wirtle, preguntándole si siquiera sabe qué demonios es realmente esta cosa. Wirtle admite que sospechó que algo andaba mal desde el momento en que la vieron por primera vez, razón por la cual quería irse sin pelear. Pero ahora que ha visto su verdadera forma de cerca, está seguro de que Atu es una bruja, pero tampoco del tipo de los cuentos de hadas. Porque una bruja en este mundo es un monstruo certificado de clase calamidad, reconocido oficialmente como una amenaza a nivel nacional. Alguien como ella está muy por encima de la Liga de los Mercenarios, así que Wirtle les ordena que retrocedan y le dejen esto a él y a Lorneas. Ambos hombres cargan contra Atu, recitando sus oraciones sagradas para potenciar sus ataques. Atu no los toma en serio al principio, solo bloquea sus golpes y se burla de ellos por ser tan débiles. Pero luego logran cortar 2 de sus tentáculos, y de repente se da cuenta de que esto podría no ser tan fácil como pensaba. Rápidamente se da cuenta de que su magia sagrada les está dando daño adicional contra su cuerpo demoníaco, y Wirtle asume que si simplemente le cortan todos sus tentáculos, ella quedará indefensa. No queriendo que eso suceda, Atu agarra a 2 de los mercenarios cercanos y los toma como rehenes, usando sus cuerpos como escudos humanos para detener su asalto. Pero Wirtle le dice fríamente a Lorneas que si no detienen a Atu ahora, ella podría eventualmente dirigir su ira hacia Qualia, y por el bien de toda la nación deben hacerse sacrificios. Lorneas odia la idea, pero aprieta los dientes y acepta. Sin dudarlo un instante, ambos hombres cargan de nuevo, cortando a través de los rehenes y los 2 últimos tentáculos de Atu en un golpe limpio y despiadado. Atu está sinceramente sorprendida de que tuvieran las agallas para cortar a sus propios aliados de esa manera. Y por un breve momento incluso parece que podría estar en problemas, pero no, porque todo esto ha sido solo una maldita broma para ella. Un segundo después, una nueva ola de tentáculos brota del suelo como malas hierbas con esteroides, y Wirtle es empalado instantáneamente varias veces como un alfiletero. Con la sangre brotando de sus heridas, Wirtle usa su último aliento para gritarle a Lorneas que se largue de aquí, pero eso molesta a Atu, así que lo silencia para siempre con un tentáculo directo a través del cráneo. Lorneas está paralizado por la incredulidad, absolutamente conmocionado, porque estaba seguro de que le habían cortado todos los tentáculos a Atu, lo cual hicieron. Pero Atu nunca dijo que no pudiera hacer crecer más. De hecho, ha podido invocar un número ilimitado todo este tiempo, pero simplemente no le apetecía. Ha estado jugando con ellos como un gato aburrido que golpea insectos. Después de presenciar cómo Wirtle era brutalmente aniquilado, los mercenarios restantes pierden por completo su voluntad de luchar, y a juzgar por la maldita expresión en el rostro de Atu, ella no tiene ninguna intención de perdonar a ninguno de ellos. Al no ver otra opción, Lorneas grita a todos que se dispersen y corran en diferentes direcciones, esperando que al menos uno de ellos pueda escapar y advertir al reino sobre lo que realmente sucedió aquí. Así que los mercenarios inmediatamente sueltan sus armas y salen corriendo como si tuvieran el trasero en llamas. Atu, sorprendentemente, no se molesta en perseguirlos, simplemente los observa irse, suspirando con fastidio, deseando que hubieran hecho eso en primer lugar, porque le habría ahorrado un montón de esfuerzo. Lorneas, sin embargo, se queda atrás, decidido a mantenerla ocupada. Luego la carga con todo lo que tiene, su espada sagrada brillando, pero para su horror absoluto, Atu bloquea el golpe sin fallas. Usando exactamente la misma técnica de espada sagrada, él retrocede tambaleándose, incapaz de comprender cómo una criatura monstruosa como ella podría tener acceso a una técnica sagrada destinada solo a los puros. Normalmente eso habría sido imposible, pero Atu explica con frialdad que cuando mató a Wirtle absorbió toda su experiencia y habilidades con la espada, cada gramo de entrenamiento, cada técnica, ahora suyas.
Con una sonrisa comienza a atacar a Lorneas usando los propios movimientos de Weirtle, burlándose de él mientras lo hace. Incluso elogia a Weirtle, diciendo que era verdaderamente digno de ser llamado élite, pero lamentablemente murió porque Lorneas no pudo mantener su maldita boca cerrada. Luego se inclina, burlándose de él, preguntándole si alguna vez pensó en volver a casa con su esposa e hija. Ahí es cuando la sangre se drena del rostro de Lorneas, porque él nunca dijo una palabra sobre su familia. Ahí es cuando lo comprende. No solo tomó las habilidades de Weirtle, también tomó sus malditos recuerdos. Y si Atu puede hacer eso, entonces cada muerte la hace aún más aterradora. Luego le pregunta casualmente a Lorneas si tiene curiosidad por los últimos pensamientos de Weirtle antes de que ella lo rematara. Resulta que a diferencia de un bastardo egoísta como Lorneas, Weirtle estaba genuinamente preocupado por la vida de sus hombres hasta su último aliento. Lorneas intenta desesperadamente defenderse, diciendo que los otros mercenarios ya han huido para informar al reino, afirmando que su misión no fue un desastre completo, pero Atu solo se ríe con frialdad, diciéndole con total calma que todos esos mercenarios ya están muertos. Admite que no estaba de humor para perseguirlos ella misma, pero eso, claro, no significaba que los dejaría simplemente huir. Además, ella nunca dijo que estuviera sola, ya había ordenado a sus elfos oscuros cazar a cada mercenario que intentó escapar, y ahora no son más que simples cadáveres en la tierra. Lorneas es golpeado por una ola de desesperación, dándose cuenta de que es el último en pie. Impulsado por el pánico, da un último y patético golpe a la cabeza de Atu, y ella saborea cada instante de su agonía. En cuestión de segundos, lo ha sometido sin esfuerzo, pero en lugar de acabar con él de inmediato, Atu retuerce cruelmente el cuchillo, describiendo vívidamente cómo habrían sido las cosas si él solo hubiera escuchado a Wardle. Todos habrían regresado a salvo a casa, y Lorneas habría visto a su esposa e hija de nuevo, pasando el resto de su vida felizmente ajeno a cualquier horror que acechara en el bosque. Pero no, Lorneas tuvo que hacerse el héroe, así que ahora lo va a matar, y luego también cazará a su familia, solo porque ella puede. Atu revela que puede extraer fácilmente la imagen de su esposa e hija directamente de sus recuerdos, nombres, caras, dirección, absolutamente todo, y es absolutamente lo suficientemente mezquina como para cumplirlo. Diablos, incluso podría masacrar a cada persona que vive en los pueblos por los que Lorneas pasó de camino aquí, y mientras cada uno de ellos muere la muerte más dolorosa imaginable, se asegurará de que sepan que fue el paladín Lorneas quien les trajo el infierno. Lorneas grita, rogándole desesperadamente que no lo haga, pero Atu ya está aburrida de sus quejidos, finalmente acabando con él solo para callarlo. Justo después de que Lorneas cae al suelo, Nagi se acerca para informar a Atu que todos los mercenarios que escapaban han sido eliminados, así que no habrá supervivientes que difundan la noticia de los eventos de hoy. Atu agradece con calma a Nagi su eficiencia y le instruye que se encargue también de deshacerse de los cadáveres. Pero antes de que Atu pueda irse, Nagi pregunta con vacilación si ella habla en serio sobre su plan de masacrar a la familia de Lorneas y a cualquiera con quien se haya cruzado. Atu solo se ríe, diciendo que solo estaba fanfarroneando para asustar a Lorneas antes de acabar con él. Aclara que el genocidio masivo es demasiado agotador, y además, ella es una autoproclamada amante de la paz. Así que iniciar peleas sin sentido es demasiado agotador para sus gustos, y no le gusta esa vida a menos que alguien la obligue. Con eso ya aclarado, ella corta la conversación porque necesita hablar urgentemente con Takuto. Momentos después, Atu se acerca a Takuto y comparte algo bastante extraño que notó antes de la pelea. Wardle la llamó bruja, a pesar de que ella estaba claramente clasificada como heroína. También divagó algo sobre una bruja causando problemas en el norte. Takuto está confundido porque nunca hubo una clase de bruja en el juego del que vinieron, lo que llevó a Atu a sugerir que este mundo debe diferir significativamente del que conocen. Takuto asiente pensativo, ya sospechaba que, si bien muchas de las mecánicas del juego permanecen intactas, es mejor asumir que las reglas subyacentes han cambiado fundamentalmente. Afortunadamente, las diferencias no son del todo negativas porque la habilidad de Atu para absorber habilidades de aquellos a quienes mata ha recibido una mejora masiva. Ahora también hereda fragmentos de sus recuerdos, lo que les permitió recopilar información valiosa del equipo de exploración de Qualia. Y según esos recuerdos, Qualia está actualmente distraída por la perturbación del norte, lo que significa que Minogra no estará en su radar en el corto plazo. Aún así, la aniquilación completa de su grupo de exploración seguramente levantará algunas banderas rojas, lo que llevará a Qualia a investigar eventualmente. Takuto es plenamente consciente de ese riesgo, pero dado que Qualia aún no sabe nada concreto sobre Minagra, confía en que no se lanzarán directamente a una pelea a menos que sus líderes tengan la inteligencia de una patata. Por el momento, está mucho más preocupado por esta perturbación del norte y la misteriosa bruja detrás de ella. Atu intentó extraer cada detalle sobre las brujas de la mente de Wardle, pero el tipo no tenía ni la menor idea. Sin embargo, un hecho escalofriante quedó muy claro. La bruja llamada Hirokino está causando estragos en el norte, y era lo suficientemente fuerte como para infligir un daño masivo a las fuerzas de Qualia ella sola. Al mismo tiempo, en el territorio del norte, Hirokino ha terminado casualmente de demoler otra aldea, y ya se está preparando para pasar a la siguiente.
Para colmo, levanta a cada aldeano que masacró como marionetas no muertas para que las sirvan. Takuto no tiene absolutamente ni idea de los verdaderos poderes de Hirokino, pero dado que está causando tanto caos tan pronto después de llegar, sospecha que podría haber venido de otro mundo, al igual que él y Atu. Si ese es el caso, las cosas están a punto de ponerse mucho más complicadas. Atu, insegura de su próximo movimiento, le pregunta a Takuto qué deberían hacer. A juzgar por la pura carnicería que causó Hirokino, ella está claramente alineada con el mal, lo que teóricamente significa que podrían congeniar con ella. Atu se pregunta si tal vez deberían acercarse y ver si pueden formar algún tipo de alianza, pero Takuto inmediatamente descarta esa idea porque no tienen absolutamente ninguna información sobre cómo es la personalidad de Hirokino. Atu está frustrada de que las cosas tuvieran que salirse de control justo cuando Minagra finalmente estaba tomando impulso. Takuto le asegura que Hirokino todavía está muy lejos en el norte, lo que significa que no es su dolor de cabeza inmediato. Aún así, estas amenazas han demostrado que Minagra necesita desesperadamente defensas más fuertes, así que Takuto decide que tiene que invocar a otro héroe y hacerlo rápido. Inicialmente había planeado elegir a Isla, pero considerando los acontecimientos recientes, probablemente tendrá que optar por una opción más orientada al combate. Además, su estrategia original de permanecer oculto podría necesitar ser reconsiderada, especialmente con amenazas impredecibles como Hirokino apareciendo, así que necesitarán una alianza legítima pronto, y Qualia está obviamente fuera de cuestión después de que Atu aniquilara brutalmente a sus paladines. Pero la nación al este parece prometedora, son neutrales, aún no han interactuado con Minogra y parecen material para un posible aliado. Así que una vez que la construcción del palacio termine, Takuto planea ir allí él mismo para evaluarlos y ver si unirse es viable. Al mismo tiempo, en esa misma ciudad oriental, están siendo golpeados por un ataque bárbaro. Afortunadamente, su increíble portadora de bastón aniquila a los atacantes sin esfuerzo con un masivo rayo. Los ciudadanos comienzan a vitorearla y alabarla por protegerlos, pero ella rápidamente les recuerda a todos que es demasiado pronto para celebrar porque claramente hay muchos más problemas en el horizonte. De vuelta en Minogra, Atu y Takuto terminan su discusión, y cuando ella está a punto de irse, se detiene, disculpándose torpemente por haberse dejado llevar un poco con el paladín antes. Ella sabe que Takuto usualmente prefiere evitar el derramamiento de sangre innecesario, pero Takuto solo le da una mirada en blanco, preguntándole con calma por qué demonios cree que eso le molestaría. Ahí es cuando lo entiende. Takuto podría parecer gentil, pero al final del día es literalmente la encarnación física del mal, así que no hay mucha violencia en este mundo que le vaya a molestar. Poco después, la construcción del castillo de Takuto finalmente se completa, marcando lo que se siente como el primer gran hito en el ascenso de su dominio. La vista le hace saltar el corazón. Después de todo, tener una gran residencia ha sido un sueño silencioso suyo durante años, así que Atu sonríe con orgullo y jura que un día el castillo se elevará lo suficiente como para perforar el cielo. Pero luego toda la charla sobre salones y patios la lleva a Notastu a notar un detalle incómodo. A pesar de ser el monarca, Takuto no tiene un solo asistente personal. Él nunca le había dado mucha importancia. Pero Atu señala que un gobernante sin al menos un ayudante parece extraño. Luego le pregunta qué tipo de sirviente preferiría para que ella pueda comenzar a buscar un candidato adecuado. Takuto responde con una sonrisa tímida que cualquiera está bien siempre que sea fácil hablar con ellos. Como es terrible conversando, apenas ha intercambiado más de unas pocas palabras con los elfos oscuros desde que llegó, lo que Atu dice que es principalmente porque para ellos parece una densa nube de energía sombría. Aún así, ella le dice que se relaje porque ya tiene un plan perfecto en mente. Su entusiasmo le revuelve el estómago. Sin embargo, se traga la preocupación y decide dejar que las cosas sigan su curso para ver qué hace ella. Atu llama rápidamente a Nagi, Malte y Emil. Luego les ordena que reúnan a todas las niñas del pueblo porque el rey las desea. Takuto y Malte se quedan helados ante la redacción, y Malte, tratando de ser justo, pregunta por qué emitió tal orden. El razonamiento de Atu es que las niñas más jóvenes serían compañeras más gentiles, mientras Takuto practica la conversación trivial, pero en lugar de decirlo claramente, ella suelta que a Takuto le gustan las niñas pequeñas. Eso va demasiado lejos. Así que Takuto la interrumpe antes de que añada algo peor y le dice que se explique correctamente sin hacerlo sonar como un pedófilo. Una vez que la explicación completa sale a la luz, Malte y los demás exhalan aliviados, ya que el rey solo quiere un asistente accesible. Solicitó candidatos más jóvenes porque el rey no tiene escasez de mano de obra y se niega a sacar a adultos capacitados de trabajos vitales solo para que los sirvan. Niños que no están haciendo trabajo pesado pero que parecen la opción menos disruptiva, por eso los pidió. Impresionado por lo considerado que es, el grupo de Malte acepta traer niños adecuados para que lo conozcan, y Takuto realmente se siente esperanzado de finalmente tener personas con las que pueda hablar cada día.
Hay un detalle que olvidó tener en cuenta y lo golpea en el instante en que llegan los niños. Para los aldeanos comunes todavía parece un desastre en forma humana, su aura lo suficientemente pesada como para asustar a cualquiera, así que en el momento en que los niños lo ven, rompen a llorar. Takuto se siente destrozado después del fiasco con los niños, y al ver su expresión, Atu se vuelve hacia Malte y pregunta si hay algún pequeño que no rompería a llorar al ver a su rey. Pero dada la situación, Malte no puede nombrar una sola opción segura. Nagi luego pregunta si Takuto ya ha conocido a las gemelas, pero Malte admite que las mantuvo alejadas porque dudaba que fueran asistentes adecuadas. Su historia es dura y temía que pudieran ofender accidentalmente al rey, pero las opciones se están agotando, así que Atu le dice que las llame de todos modos. Poco después, las gemelas entran al salón y se presentan como Karia y María. Karia se inclina con respetuosa cautela, con voz firme, mientras María habla con Takuto en un tono desenfadado y familiar, como si estuviera charlando con un viejo amigo. Atu lee el cansancio en sus ojos y el cansancio en su postura, luego pregunta suavemente a Karia sobre las llagas en su piel. Karia dice que vinieron de una enfermedad, y Malte explica que ella sufrió una plaga hace algún tiempo. La enfermedad ha pasado, pero las marcas que dejó no se desvanecieron. Atu pregunta qué cicatrizó a María, y Karia responde que su hermana soportó algo cruel y nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces. Atu pregunta qué quiere decir, así que María responde sin dudar que se comió a su madre. Las palabras golpean como una bofetada, mucho peor de lo que Atu esperaba, así que se vuelve hacia Malte para pedir una explicación. Dice que no está orgulloso de lo que pasó, pero en ese momento era el único camino que quedaba, y la tribu de elfos oscuros todavía honra el sacrificio que la madre de Karia y María hizo por ellos. Al escuchar eso, Takuto recuerda el largo exilio a través de un terreno brutal después de que los elfos fueran expulsados. En marchas como esa, el hambre se convierte en un tirano, y a veces la supervivencia exige elecciones imposibles, y el pensamiento le deja el pecho tan apretado. Verse obligada a comer a su propia madre resquebrajó la visión del mundo de María. La pequeña gracia es que no muestra ningún miedo a Takuto en absoluto, aunque Atu no está segura de que sería un asistente estable. Pero mientras Atu sopesa la idea, María se acerca al trono, de pie cerca, mira hacia arriba y dice que él le parece blanco. Takuto parpadea ante eso, sorprendido ya que casi todos los demás lo describen como oscuridad andante. Pero María ve algo diferente. Con una sonrisa, él le pregunta si estaría dispuesta a servir como su asistente y cuidarlo, y María asiente y dice que hará todo lo posible. Así que Takuto la nombra formalmente su sirvienta, y también como candidata para el liderazgo dentro de la Gran Minagra. Atu está asombrada porque ese es el intercambio más largo que Takuto ha logrado con alguien además de ella. Pero a pesar de que María parece dispuesta, Karia apenas ha hablado, así que Takuto le pregunta suavemente su opinión sobre la oferta. Karia dice que como hermana menor de María está obligada a permanecer a su lado, y si María desea servir como asistente de Takuto, entonces Karia la acompañará y hará lo mismo. La respuesta hace a Takuto visiblemente feliz, y les dice que a partir de hoy, ellas son responsables de cuidarlo, mientras Nagi y Malte intercambian miradas incómodas ante la elección. Cuando los demás salen, Malte se acerca al trono y dice que hay algo que debe compartir sobre las gemelas. Desde el día en que murió su madre, no han podido sentir ni la más mínima emoción, como si sus corazones se cerraran herméticamente para sobrevivir. Mantenerlas como asistentes traerá su propio conjunto de problemas. Sin embargo, Malte pide que Takuto enfrente esos desafíos con paciencia y tolerancia hasta que las niñas se abran lentamente de nuevo. A la mañana siguiente, María y Karia comienzan su servicio oficial, y los contratiempos empiezan de inmediato. María entra con un vaso de agua, se tropieza con sus propios pies y salpica todo sobre Takuto. Karia rápidamente ofrece un paño, disculpándose por el desliz de su hermana, porque esta no es la única vez que algo así ha sucedido. Pero Takuto dice con calma que está bien y que no está enojado. Momentos después, Atu entra, decepcionada al ver que María ha estropeado otra tarea simple, pero Takuto le pide que sea indulgente con ellas. Atu odia lo a menudo que se equivocan, pero si el rey se niega a castigarlas, no hay nada que ella pueda hacer. Luego le recuerda a Takuto que tiene una reunión programada, y como ellas son sus asistentes, María y Karia también deben estar presentes, así que necesitan mantener sus modales impecables. El consejo se reúne poco después, y Emil entrega el primer informe. Ella supervisa la construcción, y con el palacio terminado, ahora tienen un excedente de trabajadores disponibles. También hay una gran cantidad de materiales todavía almacenados, así que están en una posición sólida para lanzar otro proyecto de inmediato. Takuto y Atu respaldan la recomendación de Emil y autorizan la construcción de una clínica de inmediato.
Como necesitan urgentemente un lugar que salvaguarde la salud y seguridad de los ciudadanos de Minogra, Emil responde que movilizará equipos de inmediato, y con los asuntos de construcción resueltos por el momento, Atu pide escuchar a quien supervise la recolección de recursos. Resulta que Emil también lleva esa cartera, lo que significa que probablemente necesitarán expandir el personal pronto. Ella informa que la recolección de alimentos y materias primas está procediendo sin problemas, y gracias a la ayuda de Takuto han estado asegurando las necesidades diarias que la nación no puede producir por sí misma. Sin embargo, ese método consume una gran cantidad del maná de Takuto, por lo que deben encontrar rutas de suministro alternativas pronto, porque depender de la producción de emergencia tan a menudo no es perfecto, pero por ahora es un costo crítico. Takuto responde sin dudar que pueden seguir apoyándose en él. Luego añade que deben priorizar edificios e investigaciones que aumenten su producción de maná para que la carga disminuya con el tiempo. Atu luego agradece a Emil por el esfuerzo y pasa la agenda a la investigación mágica. Malte se levanta para entregar su informe y ha ideado con éxito magia militar, pero por el momento solo él puede manejarla. Pero con suficiente práctica confía en que sus subordinados aprenderán a hacer lo mismo, e incluso podrían lanzar hechizos más fuertes aprovechando el suministro de maná arruinado del palacio. Pero como Takuto ha dejado claro que no tiene intención de iniciar guerras, las oportunidades de usar ese poder deberían ser raras. Pero por ahora instruye a Malte que se concentre en los 6 elementos principales del árbol de habilidades mágicas, porque esas ramas apoyarán mejor el desarrollo nacional. Luego, Atu le pide a Nagi la actualización del ejército, y él informa que sus fuerzas actualmente cuentan con 5 insectos exploradores, y la mayor parte de su tiempo se ha dedicado a mapear los alcances desconocidos de la Tierra Maldita. El terreno fuera del bosque son en gran parte llanuras abiertas, lo que les permite explorar esa región con una menor probabilidad de ser vistos. Aún así, el sigilo sigue siendo una prioridad máxima para Minagra en este momento, por lo que los exploradores operan bajo límites estrictos sobre cuán lejos y cuán audazmente pueden moverse. Atu dice que está bien, ya que ya tienen un estudio exhaustivo del bosque en mano. Luego le dice a Nagi que ponga a los exploradores en barridos de rutina a lo largo del perímetro del bosque. Él pregunta si ella realmente quiere que cada insecto sea trasladado a tareas de patrulla, y ella puede leer la preocupación por su fuerza de combate actual. Ella responde que solo ella puede aplastar cualquier amenaza que aparezca, y además ella y Takuto ya han decidido crear un nuevo héroe, y Takuto añade que seguirán adelante e invocarán a Isla después de todo. Takuto luego pregunta si todos los requisitos previos han sido reunidos, así que Malte informa que la madera y las raciones están almacenadas y listas, aunque el alto costo de maná sigue siendo un problema. Después de mucho ir y venir y un pequeño compromiso, el consejo termina, y Takuto se siente discretamente orgulloso de lo bien que todos están llevando su carga. Luego se dirige a la cámara del trono, papeles en mano, cuando María choca con él y envía los documentos de la reunión deslizándose por el suelo. Karia se inclina, se disculpa por su hermana y se apresura a ayudar a recoger las páginas, solo para que ambas tiren de la misma hoja y la rompan por la mitad. Miran hacia arriba, preparándose para una reprimenda, pero Takuto simplemente les dice que está bien y toma asiento sin levantar la voz. María se acerca y le pregunta directamente si es una mala persona. Por alineación, él cuenta como malvado, así que ella continúa preguntando por qué no los ha matado todavía. Han estado cometiendo errores constantemente y haciendo cosas que harían que los sirvientes fueran ejecutados. Sin embargo, él sigue perdonándolos, y no pueden comprender por qué. Así que Takuto pregunta, ¿qué creen que separa a una persona buena de una mala? María responde que una persona buena solo hace buenas obras, y una mala persona solo hace cosas malas, pero él le dice que eso es solo a medias, ¿verdad? Una buena persona debe seguir eligiendo lo correcto, así que no mienten, no roban y no matan sin causa. Pero una mala persona no tiene que hacer lo peor cada vez, porque actúan por interés propio y hacen lo que quieren, les guste a los demás o no. En su caso, lo que él quiere es tratarlas con dulzura, así que no hay nada de malo en dejar pasar pequeños errores. Y añade que ya notó que han estado orquestando algunos de esos errores a propósito para intentar enfurecerlo. Las hermanas finalmente confesaron que todos los errores fueron deliberados. Siguieron probando los límites, esperando que él perdiera los estribos y acabara con ellas, porque en sus cabezas lo que hicieron significa que no merecen seguir viviendo. Takuto entiende por qué el autoperdón se siente inalcanzable después de algo así. Él no puede ponerse realmente en su lugar. Sin embargo, está seguro de que su madre eligió ese sacrificio para que sus hijas continuaran, no para que desaparecieran. Les dice claramente que son libres. Y la forma más verdadera de honrar su elección es vivir plenamente, no encogerse en la culpa. El camino por delante será áspero e irregular, y algunos días dolerán más que otros, pero él promete permanecer a su lado en cada paso y cargar con lo que pueda.
Las hermanas se desmoronan, las lágrimas brotan mientras lo envuelven en un fuerte abrazo, aferrándose hasta que la tormenta en sus pechos se calma. Unas horas más tarde, Atu entra y encuentra a ambas niñas dormidas sobre el trono de Takuto. Un pequeño destello de celos la punza, pero los negocios son lo primero y le informa que el estudio de la ciudad cercana está listo. La ciudad se llama Dragonton y pertenece a Fonkaben, una nación neutral donde conviven múltiples razas en paz. Así que Takuto cree que esta diversidad debería facilitar las conversaciones y el comercio con ellos, pero también le preocupa que Dragonton esté muy alejada de las rutas comerciales, y esa ubicación le inquieta bastante. Atu explica la razón de esa ubicación. Hay una mina de vetas de dragón bajo la zona, y esas vetas son muy valiosas ya que generan maná de forma natural. Estratégicamente, asegurar una fuente así temprano sería enorme, por lo que recomienda protegerla tan pronto como puedan hacerlo con sensatez. Pero el informe también señala que Dragonton está siendo asaltada por grupos bárbaros como ogros y duendes, y los defensores están claramente luchando por mantener la línea. Takito pregunta si la ciudad ha recibido algún apoyo de su patria, y por lo que Atu puede decir, no se han enviado refuerzos, así que las condiciones no mejoran, y de hecho, están empeorando rápidamente. Dada esa situación, él asume que los refugiados ya están en los caminos. Si Minagra abre sus puertas y da refugio a esas personas, podrán fortalecer su población mientras construyen buena voluntad con Dragonton, y a la larga, esa asociación podría poner la mina de beta de dragón al alcance de Minagra. Takuto entonces instruye a Atu para que prepare un enviado de inmediato, pero en su camino hacia la ciudad, el grupo de Atu se encuentra con un escuadrón de hombres bestia en la naturaleza, y la atmósfera se vuelve tensa muy rápido. Su comandante Tanakapoli está conmocionada hasta la médula al ver a Atu y a los demás, porque están cubiertos por una oscuridad tan densa que puede verse a simple vista. Sus hombres, ya nerviosos, están tan asustados que están a punto de atacar por pánico, y Tonikopoli sabe que un movimiento en falso podría provocar un desastre. Así que está haciendo todo lo posible para calmar a sus guerreros antes de que el miedo los impulse a una lucha de la que no podrían sobrevivir. Atu sigue bajo órdenes estrictas de mantener a Minagra en secreto, así que se prepara para eliminar a cada testigo en el acto, pero Pepe es demasiado despistado para comprender el peligro que ella representa, y casualmente le pregunta su nombre e inicia una conversación, un movimiento tan descarado y tonto que toma a Atu por sorpresa y la hace detenerse por ahora. Con el tiempo, los dos grupos logran llegar a un entendimiento, y Atu se entera de que el grupo de Tonakopoli es en realidad un enviado de Dragonton. Eso resulta ser un golpe de suerte, ya que le ahorra el viaje, así que invita a Tonukopoli y a su gente a conocer al rey de Menara. Tonukopoli está un poco nerviosa, ya que cualquier rey que pueda comandar a alguien tan vigorosa como Atu debe ser aterrador, y cuando finalmente conoce a Taikuto es peor de lo que había imaginado, porque todo lo que puede percibir es un abismo interminable de oscuridad, así que realmente está empezando a lamentar la elección que hizo antes. Luego vemos que antes de cruzarse con Atu, el grupo había sido atacado por un gigante en las tierras estériles. Así que Pepe, uno de los portadores del bastón, usó magia de hierba para localizar al gigante y derribarlo. Lamentablemente, con una capacidad cerebral aparentemente estancada en un solo dígito, no piensa bien las cosas, así que en lugar de terminar el maldito trabajo, se para sobre su pecho y empieza a exigir aplausos por su magia. Y, como era de esperar, el gigante se libera y lanza a Pepe a un lado, pero justo antes de que pudiera aplastarlo, Tonokapoli interviene y teje magia de hierba y tierra, inmovilizando al gigante con fuerza contra una roca. Luego les dice a sus hombres que lo maten. Tanakapoli luego se dio la vuelta y le dio un buen golpe en la cabeza a Pepe, y le dijo que dejara de actuar como un maldito tonto, porque como el único portador de bastón Junior, las vidas de las personas podrían depender un día de sus decisiones. Pepe dice que hará todo lo posible, pero claramente no comprende la seriedad de su papel. Si los gigantes siguen golpeando a Dragonton, es solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad sea aniquilada, y no tiene ni idea de qué está provocando los ataques en primer lugar. Su única pista es un rumor sobre una calamidad que está surgiendo en las tierras malditas, así que Tonikopoli dijo que planeaba investigar y, de paso, inculcarle un poco de responsabilidad a Pepe. Lo arrastró con ella y ahora lamenta esa elección, porque un movimiento en falso de su parte podría hacer que los ejecutaran a todos. Poco después, Pepe suelta y le pide a Taikudo que sean amigos, y Tonikopoli entra en pánico. Dado que hablar tan descaradamente a un rey podría merecer la ejecución, ella se disculpa e intenta encubrir su arrebato, pero para su sorpresa, Takuto pareció complacido con la oferta y dice que estaría feliz de ser amigo de él. Después, se prepara un banquete de bienvenida para Pepe y el grupo de Tanakapoli, y una vez que todos toman asiento, María y Caria les traen a cada uno un vaso de jugo de manzana. Tanakapoli bebe un sorbo y se asombra porque nunca ha probado algo tan delicioso, y la calidad de la cristalería aquí supera el trabajo del artesano más fino del continente.
A Pepe también le encanta el jugo, así que le pide a María que le sirva otro. Y antes de que llegue la bebida extra, salta de su silla y comienza a alabar a Nagi por sus enormes músculos. Luego va a mostrar su magia a Malta, y todos le permiten hacer lo que le plazca. Como Takuto parece encariñado con él, a Takuto le sorprende lo social que es Pepe en cualquier situación, y se alegra de que hayan logrado hacerse amigos. Pero en realidad, nunca antes había tenido un amigo y no sabe muy bien qué se supone que deben hacer los amigos juntos. Luego, mientras Tanukopoli regaña a Pepe, Takuto capta su atención y le pregunta si le gustaría jugar un juego. La sala queda en silencio por un momento porque nadie esperaba esas palabras, y Takuto comienza a sentirse incómodo. Entonces Pepe acepta alegremente jugar con él, así que los dos se sientan juntos a jugar. Comienzan con un juego que Pepe inventa en el momento, donde cada uno toma una sola brizna de hierba, y tiran el uno del otro para ver qué hebra se rompe primero. Tanukopoli teme que Takuto pueda sentirse ofendido por un pasatiempo tan simple, sin embargo, él claramente se lo está pasando genial. Siguen jugando un rato y Pepe prueba varios de los juegos que Takuto ideó. Dice que fue una maravilla e incluso sugiere que Takuto podría venderlos en Dragonton, pero Tanukopoli lo interrumpe bruscamente porque no es el maldito lugar de Pepe para tomar decisiones importantes en nombre de su ciudad de esa manera. Takuto en realidad se siente aliviado de que Pepe mencionara el comercio, ya que ha estado planeando abrir negociaciones con Dragonton desde hace algún tiempo, pero antes de poder avanzar, sabe que tendrá que dejar de lado su amistad personal y abordar el asunto puramente como un gobernante. Después de que terminan de comer, Atu llama a Tanukopoli y le pregunta directamente por qué vino a las tierras malditas en primer lugar. La pregunta claramente la inquieta, pero ella responde honestamente que su patria ha estado bajo un asalto implacable de los bárbaros. Atu se sorprende de que los bárbaros estén atacando Dragonton cuando normalmente evitan las grandes ciudades, y Tanukopoli dice que esa es exactamente la razón por la que vino, para descubrir qué podría estar impulsando su comportamiento. Takuto luego pregunta si eso significa que a Dragonton le falta la fuerza militar para luchar eficazmente contra los bárbaros, y el pulso de Tanukopoli se acelera porque si él se entera de lo mal que están las cosas en Dragonton, Minagra podría decidir derrocarlos en lugar de negociar. Ella miente y dice que Dragonton aún tiene suficiente poder para ahuyentar a los bárbaros, mientras insisten que sus movimientos inusuales exigían una investigación de todos modos. Su explicación convence a todos de que Dragonton aún puede valerse por sí misma, pero luego Pepe, bendita sea su gran boca, suelta que está confundido, ya que antes Tanukopoli le dijo que estaban aquí porque Dragonton estaría condenada si no descubrían por qué atacaban los bárbaros. Atu no puede evitar sentir lástima por Tanukopoli por tener que lidiar con Pepe constantemente, pero ella y Taketo dejan claro que no tienen planes sobre Dragonton, así que puede relajarse. Por el momento, su atención está fija en la reconstrucción interna, así que iniciar guerras o engullir vecinos no está en la agenda. Los bárbaros, sin embargo, son un asunto diferente, y esa amenaza no puede simplemente ignorarse, porque si Dragonton colapsara bajo los bárbaros, Minagra está justo al lado y sería el próximo objetivo, lo que convierte el problema en suyo también. Tanukopoli se sobresalta y pregunta si eso significa que están preparados para intervenir, porque después de esforzarse demasiado para construir una ciudad junto a la veta de dragón, Dragonton se derrumbará si nada cambia. Atu se vuelve hacia Takuto para la decisión, y él dice que quiere apoyar a su amigo, así que está dispuesto a proporcionar toda la ayuda necesaria. Emocionada, Tanukopoli aún pregunta qué quiere a cambio, ya que el idiota de Pepe ya ha soltado lo desesperada que es la situación de Dragonton. Atu responde sin rodeos que quieren la beta de dragón, y Tanukopoli había rogado que no saliera el tema. Sin embargo, en su aprieto actual no puede negarse. Atu añade que no hay necesidad de preocuparse, ya que ella y Takuto están de acuerdo con una administración conjunta de la beta de dragón con Dragonton. Por ahora, su demanda de maná es pequeña, pero quieren el derecho exclusivo de decidir la conversión elemental de la beta. Esa revelación aturde a Tanukopoli porque Minagra ya tiene el método para convertir maná puro en poder elemental, un hito que le habría tomado a Dragonton 10 años más. Se hace obvio que la sociedad de Minagra está muy por delante de la suya, así que una alianza pagaría enormes dividendos. Aún así, la tradición dice que la decisión le corresponde a Pepe, y puede que a veces sea un tonto. Sin embargo, como el portador de bastón más joven, es por extensión el futuro gobernante de la nación. También lee bien a la gente, así que ella le pregunta si quiere proceder con la alianza, y Pepe dice que quiere ser amigo de todos en Minagra. Y con eso resuelto, los dos reinos oficializan la alianza. Poco después, Atu convoca una sesión estratégica para fijar los términos con Dragonton. Minagra enviará un flujo constante de consumibles a su ciudad, y a cambio Dragonton entregará artículos de metal y bienes esenciales diarios. Malter da la bienvenida al acuerdo. Hasta ahora habían dependido de Taquito para conseguir esos suministros, pero la ganancia más destacada es el acceso directo a la beta de dragón. El crédito también es para Pepe.
porque si no hubiera soltado la verdadera condición de Dragonton, la confianza fingida de Tanoukopeli se habría mantenido y la diplomacia no habría llegado a ninguna parte. En ese caso, Dragonton podría haber colapsado mucho antes de que Minagra pudiera prestar alguna ayuda. Taikuto incluso se pregunta si Pepe es realmente un tonto o si impulsó los eventos a propósito para lograr el mejor resultado. Cambiando de tema, Otto dice que necesitan un plan para gestionar las relaciones con Dragonton de ahora en adelante. María y Caria intercambian miradas perplejas y preguntan si alguien realmente sabe cómo es Dragonton como país. Persiguieron la negociación con tanto ahínco que olvidaron que nunca han puesto un pie allí, y el mantenimiento real de una alianza significa comprender la cultura y los valores de un aliado. Cuando Takuto jugaba, forjar una amistad requería un solo toque, así que nunca se le ocurrió que mantenerla ahora exigiría un esfuerzo sostenido. Dadas las lagunas, Atu propone que su primer movimiento sea explorar la capital, Luna Creciente, aunque esté lejos de Minecraft. Sin embargo, una mirada detallada llevaría bastante tiempo, así que Takuto sugiere posponer eso por ahora, ya que la prioridad inmediata es ayudar a Dragonton a repeler al gigante. Aún así, Malta les recuerda que visitar otra nación no es algo que simplemente se hace, hay protocolos que seguir. María y Keria luego levantan la mano y preguntan si podrían ir simplemente por diversión. Y por infantil que suene, la idea es en realidad inteligente. Si lo tratan como una visita amistosa antes de enviar una misión oficial, pueden partir de inmediato. Malter entonces se ofrece como voluntario para ir, pero Takuto siente que es demasiado importante para servir como mensajero. Para el otro lado, Malter sería visto como el canciller arcano principal de Minorgra, lo que lo descarta. La misma lógica se aplica a Nagi y Emil, cuyos puestos son igualmente críticos. Lo que necesitan es una cara de confianza por la que Takuto pueda responder, que no sea de un rango excesivamente alto. Y justo en ese momento María y Caria levantan sus manos para ofrecerse como voluntarias. Takuto rechaza la idea al instante, preocupado de que el viaje pudiera ser arriesgado, así que Atu se ofrece a tomar la asignación, pero Malta le recuerda que ella es la confidente más confiable de Takuto, y aparte de Takuto, posiblemente la persona más indispensable presente. María y Caria luego se acercan a Takuto y le recuerdan que él les concedió la libertad de tomar sus propias decisiones, así que ahora mismo quieren hacer todo lo posible para ayudarlo. Aunque sea arriesgado, Takuto duda en aprobar la misión, pero no puede negarse a esas caras tan sinceras, así que finalmente acepta dejarlas ir, y Otao se enfurruña. Celosa de que Takuto cediera a la ternura de otra persona, Emle aún expresa preocupaciones sobre enviar a la pareja sola, pero Takuto dice que está bien ya que ya tiene escoltas hábiles en mente. Después de que el consejo se disuelve, Takuto regresa a la sala del trono, y Atu sigue enfurruñada por su capitulación ante la petición de María y Kariya. Sin saber cómo proceder, recurre a María en busca de consejo, y ella le dice que debe decirle a Atu exactamente cómo se siente, así que decide intentarlo. Se acerca a Atu y se disculpa por hacerla sentir incómoda, pero ella no necesita temer ser reemplazada porque él está extremadamente agradecido por todo lo que Atu hace por él, y por el hecho de que ella siempre está a su lado, así que le dice que no hay nadie con quien preferiría estar, y eso es todo lo que Atu necesitaba escuchar. De hecho, ella ya está imaginando una vida felizmente casada con Takuto, y aunque él no tiene ni la menor idea de lo que pasa por su cabeza, simplemente se alegra de que ya no esté molesta. Un poco más tarde, Takuto lleva a María, Keria y Atu a la clínica, aunque ninguno de ellos entiende por qué los llevó allí ya que nadie está enfermo. Takuto explica que la clínica fue barata de construir, así que la levantó por capricho. Pero como María y Caria pronto saldrán en una misión, piensa que bien podría asignar a los nuevos médicos de la peste que creó para escoltarlas como protectores. Esto concluye este episodio. Gracias por verlo. Si quieres ver la siguiente parte, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.